Dios me les bendiga grandemente, mis amados y amadas en la fe, amigos y amigas que nos escuchan. Primeramente, deseamos dar gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy y así poder continuar con la historia de la Iglesia cristiana. A partir de hoy, iniciaremos con el periodo conocido como la Iglesia medieval, el cual tiene su inicio a partir de la caída de Roma en el año 476 después de Cristo y su culminación en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Antes de entrarnos en este breve estudio, quiero dar gracias infinitas de todo corazón a usted que ve nuestros videos y a todas las personas que nos han escrito preguntando por esta continuidad de la historia de la Iglesia cristiana. Eso ha sido de motivación para nosotros estar nuevamente acá compartiendo con cada uno de ustedes. Dados estos agradecimientos, comenzaremos en esta ocasión mencionándoles, amados y amadas oyentes, que este estudio de la Iglesia medieval lo dividiremos en una serie de videos que estaremos subiendo en los cuales estaremos tocando los siguientes puntos: el progreso del poder papal, el surgimiento del poder musulmán. Hablaremos también acerca del Santo Imperio Romano, la separación de la Iglesia latina y griega, las cruzadas, el Santo Imperio Romano, la separación de la Iglesia latina y griega. En este punto me gustaría mencionar, mi estimado oyente, que para que usted tenga una comprensión completa, ¿no?, de esta división que hubo entre la Iglesia latina y griega, me gustaría que pudiera ver nuestros estudios anteriores, donde hablamos, ¿no?, cuando empezaron ya a haber riñas entre las iglesias por quién iba a ser líder sobre todas ellas. Así que ahí en unos estudios anteriores usted puede aclarar esas dudas y cuando llegue acá comprenderá todo a la perfección. Hablaremos también acerca de las cruzadas, el desarrollo del monacato, el arte y la literatura medieval, los comienzos de la Reforma, la caída de Constantinopla, donde prácticamente finaliza este periodo, pero también hablaremos de algunos eruditos y líderes que surgieron en la época. Todo esto, amados y amadas, lo hemos mencionado para que usted tenga una buena idea de los temas que trataremos en estos estudios. Algunos de estos detalles los tocaremos a grandes rasgos, pero la verdad es que son muy importantes para la comprensión de lo que surgió en estos años. Antes de iniciar de lleno, me gustaría aclararle que yo, en lo personal, no tengo nada en contra de ninguna religión o denominación. Tampoco defiendo a ninguna. Lo que es historia, lo que es verdad y de igual manera lo que es mentira lo es. En mi opinión, en todos lados hay personas buenas y de buen corazón, como también personas malintencionadas, lo mismo que alguna que otra confundida. Por eso invito a que clamemos a Dios que nos guíe hacia la verdad, también que estudiemos e investiguemos todo lo que podamos, pero no busquemos solo en las páginas o canales, en las redes sociales que son pro de una religión. Escuchemos la versión de ambos lados y la de quienes no son ni pro ni contra, y mucho más aún, lo que Dios nos ilumine a nuestra alma. Y bien, mis estimados, sucede que en este periodo de casi 1000 años nuestro interés primordial se dirigirá a la Iglesia occidental o latina. Sucede, como ya hemos visto en otros estudios, estaba en Roma, la cual era la ciudad imperial, aunque su poder político ya no existía. No daremos los detalles de una manera cronológica, más bien vamos a estar hablando de grandes movimientos que surgieron en la época. En este periodo de 10 siglos, en la Edad Media, el hecho más notable, mis estimados y estimadas, es el desarrollo del poder papal. Ya hemos visto en estudios anteriores cómo el Papa de Roma afirma ser obispo universal y cabeza de la Iglesia. Bien, de ahora en adelante, él asegura ser gobernador sobre las naciones, los reyes e incluso los emperadores. Este desarrollo tuvo 3 etapas: su crecimiento, su culminación y su decadencia. El periodo de crecimiento del poder papal inició con el pontificado de Gregorio I, conocido también como Gregorio el Grande, y llegó a su apogeo bajo Gregorio VII, mejor conocido como Hildebrando. Volviendo con Gregorio I, cuando llegó a ser papa, envió misioneros a Inglaterra a cristianizar al pueblo. Extendió el reino de su iglesia bajo un interés activo de conversión de las naciones europeas que aún eran paganas y trayendo a la fe ortodoxa a los arrianos visigodos de España. Gregorio también supo cómo resistir y hacer frente a las pretensiones del patriarca de Constantinopla al título de obispo universal. Abro un paréntesis para mencionar que si usted no entiende con exactitud nuevamente, ¿no?, la batalla del Papa de Roma y el patriarca de Constantinopla por el título de obispo universal y total autoridad sobre todas las iglesias, vea los estudios anteriores acá en el canal y lo entenderá a la perfección. Gregorio convirtió a la iglesia en un virtual gobernante político en las provincias alrededor de Roma, y es así como él preparó todo para el poder político.
Desarrolló también ciertas doctrinas muy conocidas de la Iglesia romana. Y bueno, usted que ha seguido los estudios ya sabe por qué el énfasis en el nombre de Iglesia romana. Entre sus doctrinas, desarrolladas por Gregorio I, encontramos la adoración de las imágenes, el purgatorio y la transustanciación, o creencia de que en la misa o comunión el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Bastante contradictorio a las Sagradas Escrituras, a mi parecer, ¿sabe? Ya que Dios prohíbe rotundamente el consumo de sangre y el Nuevo Testamento nos enseña cómo los apóstoles y ancianos de la iglesia principal en Jerusalén envían cartas a todas las iglesias de los gentiles ordenándoles que se abstengan de sangre, de lo sacrificado a los ídolos. Y bueno, usted puede leerlo en el libro de los Hechos en el capítulo 21, verso 25. Amados, Gregorio I fue uno de los administradores o líderes más capaces en la historia de la iglesia romana, por lo cual su título de El Grande. Bajo una serie de papas que surgirían luego y durante cientos de años, la autoridad del pontificado romano aumentó y se reconoció en sentido general. Ahora, vamos a nombrar algunas de las causas que ayudaron para este crecimiento del poder papal. Una de las razones por la cual tantos aceptaban el gobierno de la sede romana se debía a que en las primeras épocas de este periodo, las influencias de los papas estaban sobre todo en su poder para ejercer justicia. La iglesia influía, o más bien estaba, entre los príncipes y podía defender a los débiles y los derechos del pueblo. Hubieron papas que exigían de los gobernantes al menos que mostraran decencia exterior, o otros que fueron persuadidos de volver a tomar sus esposas repudiadas injustamente, aunque bueno, también se sabe de papas que adulaban a los príncipes y gobernantes impíos, pero el espíritu general del papado al principio de la Edad Media era bastante en favor del buen gobierno. Otra razón fue la incertidumbre y rivalidad de los gobiernos seculares. Durante casi todos estos siglos Europa estuvo en condiciones decadentes. Gobernantes se levantaban y caían en un corto tiempo. Un castillo se peleaba contra otro. Era un va y ven. No había gobierno secular estable y duradero, mientras que el gobierno de la Iglesia era firme y constante. Y así prácticamente esto fue hasta el siglo IX, cuando se levantó el imperio de Carlomagno. Por otro lado, casi todos sus sucesores fueron hombres débiles. Es más, muchos de ellos buscaron la ayuda de Roma y estuvieron dispuestos a hacer concesiones de poder para obtener esa ayuda. Y una vez que la Iglesia obtenía ese poder del Estado, no lo soltaba, lo retenía con firmeza. Mientras el gobierno de los estados cambiaba, el de la Iglesia se mantenía constante y firme, como ya lo mencionamos. Así, la Iglesia en el lado de Roma continuaba ganando poder y fuertes aliados que no fallaban en la promoción de sus intereses. Ahora bien, aunque este hecho le parezca extraño a muchos, en la Edad Media se presentó un número de fraudes píos, es así como se le conoce. Estos fueron fraudes que la Iglesia utilizó para sostener la autoridad de Roma. Estimados oyentes, en una época científica e inteligente como en la que vivimos, estos fraudes se hubieran investigado, desaprobado y desacreditado, por supuesto. Sin embargo, la erudición de la Edad Media no era dada a la crítica, mucho menos lo referente a la Iglesia romana. Y recuerda lo que le sucedió a Galileo Galilei por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Para que usted tenga una idea nada más de cómo eran las cosas, ¿no? En unos tiempos atrás. Pero bueno, en aquel entonces nadie dudaba de la veracidad de los documentos que circulaban ampliamente, se aceptaban en todas partes y por medio de estos fraudes píos, las afirmaciones de Roma se afianzaban con más fuerza. Fue hasta que pasaron varios siglos que se comenzó a sugerir que estos documentos no eran reales y que se basaban en falsedades y no en la verdad. Y bueno, quienes no han escuchado hablar de esto se preguntarán, ¿pero qué era lo que decían esos fraudes píos? Bueno, uno de estos documentos fraudulentos es conocido como la donación de Constantino. Verá, estimado oyente, mucho después de la caída de Roma, en Europa se puso en circulación un documento con el propósito de mostrar que el gran Constantino, el primer emperador cristiano,
había dado al obispo de Roma, en aquel entonces Silvestre I, alrededor del 314-335 después de Cristo, autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio, creando así lo que se conoce hoy en día como el Patrimonio de San Pedro. Curioso, ¿no le parece? Porque se utiliza el nombre de un santo para algo que ha sido comprobado que es falso. En este documento también proclamó al obispo o papa de Roma como gobernante aún sobre los mismos emperadores. Así que durante la Edad Media los papas sostenían que todos sus territorios y privilegios como líder de la iglesia eran gracias a la donación de Constantino. Les invito a que busquen estudios específicamente sobre este documento. Es sorprendente de cierta forma a lo que los papas llegaron por medio de él. Por ejemplo, basados en él se dice que la razón por la que la capital de Roma fue movida a Constantinopla por el emperador es porque él no permitiría a ningún potentado vivir en Roma como rival del Papa. ¿Se imagina? Otro, o más bien dicho, otros fraudes de mucha más influencia fueron las llamadas secretales pseudo-isidorianas, que se publicaron alrededor del 830 después de Cristo. Profesaban ser decisiones tomadas por los obispos primitivos de Roma, empezando con los apóstoles, así es, los apóstoles de Jesucristo, en escala descendente de allí en adelante. Presentaban también las más elevadas reclamaciones, tales como supremacía absoluta del Papa sobre las iglesias de todo el mundo. O sea, afirmaban al Papa como líder de todas las iglesias cristianas del mundo, la independencia de la iglesia del Estado, inviolabilidad del clero en todos sus rangos hasta el punto que no estaban obligados a rendirle cuentas al Estado, ni tampoco ningún tribunal secular podía juzgar los asuntos de los líderes y representantes de la iglesia. ¿Se puede usted imaginar? Y bueno, debemos entender que en estos siglos la falta de crítica e ignorancia en muchas áreas pues hacían que estos documentos se aceptaran sin vacilación. Por cientos de años fueron un baluarte para las reclamaciones romanas. Nadie dudó de la autenticidad de los documentos hasta el siglo XII, cuando la iglesia ya estaba anclada en el poder. Fue solo hasta los inicios de la Reforma en el siglo XVI que se examinaron estos documentos y se comprobó que carecían de fundamento. Ahora, veamos cuáles son los grandes problemas de la autenticidad de estos documentos. Número 1. Su lenguaje no era el latín primitivo de los siglos I ni correspondiente a la época, sino el lenguaje corrupto y ya mixto de los siglos VIII y IX. Número 2. Los títulos y las condiciones históricas a las que estos documentos hacían referencia no eran las del imperio de aquel entonces, sino los de la Edad Media, las cuales, obvio, eran muy diferentes, mis amados y amadas. En este punto, solo como ejemplo, ¿no? Si yo llegara a un país reclamando ser el dueño de su casa, donde vive, y llegara con la excusa que el emperador Constantino se la donó a mis ancestros hace cientos de siglos, por tanto me pertenece, luego le muestro documentos para confirmar lo que afirmo, y estos dicen que un día el emperador Constantino, en el año 300, vino a casa de mi tatarabuelo en su auto marca Mercedes-Benz, luego de aterrizar en su avión personal en el aeropuerto de la ciudad, visitó a mi ancestro y mientras tomaban café le cedió la casa y le dio esos documentos que en este caso yo poseo en mi mano. Estamos nada más suponiendo. Este documento, ¿no? Se lo dio como garantía de propiedad. Amado, amada, ¿usted lo creería? En el año 300, un carro Mercedes-Benz y viajó en avión Constantino. Sí ve como, o sea, es un poco, ¿no? Fuera de lugar. Más bien, muy fuera de lugar, porque número 1, su casa no existía. Número 2, en el año 300 tampoco los autos, mucho menos los aviones. Entonces, ¿verdad que sería obvio que los documentos son falsos? Y a eso agréguele que yo diga que Constantino venía hablando una mezcla de inglés y español de México, Guatemala, Cuba u otros países. ¿Usted lo creería? Bueno, creo que la respuesta es obvia. Número 3. Las frecuentes citas bíblicas que se mencionan en los documentos son de la Vulgata Latina, la cual no se tradujo sino hasta el 400 después de Cristo. Es decir,
si la donación o las cosas que se mencionan, ¿no?, fueron en los primeros siglos, cómo es que se citan literalmente pasajes de una Biblia que aún no existía su traducción. Número 4. Se ofrecía una carta escrita por Víctor, obispo de Roma, en el año 220 después de Cristo, dirigida a Teófilo, obispo de Alejandría, quien vivió en el año 400. Curioso, ¿no le parece? Alguien que envíe una carta a una persona que vivía o viviría 200 años después. Usted juzgue. Pero bueno, el desarrollo del poder papal, aunque siempre ascendente, no siempre era constante. Hubieron príncipes fuertes que se resistieron, así como otros príncipes débiles que se sometieron al poder de la Iglesia de Roma. Cabe mencionar que algunos de los papas eran un poco débiles y otros eran malvados. Si usted busca en verdadera historia la vida de los papas entre los años 850 y 1050, podrá darse cuenta que estos desacreditaban su puesto. El periodo de culminación fue entre los años 1073 y 1216. Fueron alrededor de 150 años en el que el papado tuvo un poder casi absoluto, no solo sobre la Iglesia, sino también sobre las naciones de Europa. Esta elevada posición se alcanzó durante el gobierno de Hildebrando, el único papa conocido por su nombre de familia, bueno, más bien más conocido por su nombre de familia que por el nombre asumido como papa, Gregorio VII. Durante 20 años Hildebrando gobernó realmente la Iglesia como el poder tras el trono, antes de emplear la triple corona. ¿Ha escuchado usted hablar de la triple tiara o la triple corona? Se dice que esta triple corona es designada al Papa, número 1, porque es el padre de príncipes y reyes; 2, gobernador del mundo; y 3, vicario de Cristo. Interesante, ¿no le parece? Hildebrando también reformó el clero que se había corrompido para estos tiempos, quebrantó la compra de puestos en la iglesia, así es. Estas prácticas se daban, mis estimados, comprar puestos en las iglesias en este entonces. Impuso el celibato al sacerdocio, que aunque existía, no había sido obligatorio hasta sus días. Liberó a la iglesia de la dominación que tenía sobre ella el Estado. También requirió que todas las acusaciones en contra de los sacerdotes y las relacionadas con la iglesia se juzgaran en cortes eclesiásticas. Y bueno, si gusta saber más de sus influencias y hazañas, le invito a que investigue y estudie sobre este tema. Pero como le dije al principio, no se quede solo con la versión de los pro o los con. Investigue en verdad. Otro papa cuyo reino demostró su alto grado de poder fue Inocencio III. En su discurso de inauguración declaró: el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedio entre Dios y el hombre. Es inferior a Dios, mas superior al hombre. Él es juez de todos, mas nadie le juzga. En una de sus cartas oficiales escribió que al Papa no solo se le encomendó la Iglesia, sino todo el mundo, con las demás coronas. Y bueno, si usted investiga de su autoridad como Papa, verá que nombró y quitó reyes como él creyó conveniente. Y bien, mientras Europa salía de las sombras de la Edad Media y la lealtad nacional y patriótica se levantaba para competir con la eclesiástica, empezó la decadencia del poder papal con Bonifacio VIII en 1303. Bonifacio prohibió a Eduardo I de Inglaterra que decretase impuestos a la propiedad de la iglesia y a las entradas o tesoros sacerdotales. Riñó con Felipe el Hermoso de Francia, quien le hizo la guerra. Este se apoderó del Papa y lo encarceló, aunque luego de liberarlo, este murió de tristeza un poco después. Y desde 1305, durante más de 70 años, los papas se eligieron bajo las órdenes de los reyes de Francia y estaban subordinados a su voluntad. A este periodo de 1305 a 1378 se le conoce como la cautividad babilónica. Y bien, por orden del rey francés, la sede del papado fue trasladada de Roma a Aviñón, al sur de Francia. Entonces, los papas se convirtieron en jefes nominales sin aquella gran influencia y poder que tuvieron anteriormente. Esto hizo que en Roma
y otros países surgieran aspirantes al papado. Luego, las órdenes papales ya se desobedecían libremente, las excomuniones se obviaban, y fue en 1378 que el papa reinante, Gregorio XI, volvió a Roma y en 1414 se celebró el Concilio de Constanza para decidir entre las reclamaciones de 4 papas, mas sin embargo, todos se depusieron y se escogió uno nuevo. Desde 1378 los papas han continuado morando en Roma, como siempre aspirando pretensiones muy elevadas, pero incapaces de ponerlas en vigor. Los gobernantes ya no estarían dispuestos a someterse totalmente a Roma como se hizo en el pasado, y hoy en día ustedes saben, los gobernantes le guardan cierto respeto a Roma, pero cada país se rige por sus propias leyes y no entregaría su poder a un control a Roma como en el pasado. Y muy bien, mis amados y amadas, hasta aquí con el estudio de hoy. Espero hayamos comprendido algunas cosas de lo sucedido en la época medieval. Nos vemos en el próximo estudio, donde estaremos hablando del surgimiento del poder musulmán, el Santo Imperio Romano y la separación de la Iglesia latina y griega. Espero también que nadie se me enoje. La historia es historia y, como le mencioné, no se quede solo con esta o una fuente de información. Asegúrese de encontrar la verdad, la cual nos hará libres. Y la verdad de verdades está en Cristo, mi amado, mi amada, porque si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. San Juan 8:36. Dios me les bendiga y les guarde siempre. Amén.